Bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Uziel Reyes y para mí es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Quiero invitarles a que se suscriban a mi blog www.uzielreyes.com. Allí recibirás en tu correo todas nuestras publicaciones. Sin más que decir, vamos de inmediato con esta poderosa impartición de la palabra. Así que, buen provecho. Hoy vamos a cerrar la serie. ¿Y cómo se llama esta serie? Idóneos para edificar. Se necesita gente idónea para trabajar. Se necesita gente idónea para edificar. Y hoy más que nunca, en el contexto país que estamos viviendo, en el contexto social general que estamos viviendo, necesitamos gente idónea. No solamente hay violencia en Venezuela, hay violencia en otros países. No solamente hay una violencia física, sino que hay una violencia contra la moral y las buenas costumbres. Hay algo que ha venido con violencia contra la familia, contra el diseño, contra el modelo. Entonces, hoy más que nunca vamos a necesitar ser personas idóneas para edificar, para construir y para trabajar. ¿Sabía usted que cuando alguien va a buscar trabajo, una de las preguntas que le hacen en esa cita es si sabe trabajar en equipo? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que no son idóneas para trabajar con otros. Siempre hay un rollo, siempre hay un problema y hay discusiones laborales y hay división, aunque eso nunca se va a acabar. Pero una de las cosas que preguntan los jefes en esa entrevista es si sabe trabajar en equipo, si sabe trabajar bajo presión. Y yo creo que, como repito, en el contexto que estamos viviendo, que es de alta presión en todas las áreas, más que nunca necesitamos gente idónea para trabajar, para construir y para edificar. Así que hoy finalizamos y cerramos esta serie con la continuación de lo que les compartí el domingo pasado. Así que vamos con la segunda parte de esto. Si tienes la imagen, te lo agradezco. Diga conmigo: enyugados a la mente de Cristo. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en ambas reuniones? Qué bueno, la gran mayoría. Eso quiere decir que usted sabe el contexto de lo que estuvimos trabajando en esa oportunidad. Enyugados a la mente de Cristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Enyugados a la mente de Cristo. Mateo 11, 28 al 30. ¿Está allí conmigo? Y quiero que se ponga atento, como cuando usted está viendo una película que le interesa. Yo no sé si a usted le pasa, pero creo que lo de Aarón es hereditario. Aarón está en la televisión y uno le habla: Aarón tal cosa, Aarón aquello, Aarón. Hermano, ¿usted cree que escucha? Tiene que meterse en el medio. Te estoy hablando. ¿Qué? Pero es que así es la abuela, así es la pastora Francisca. Si ella está viendo algo en la televisión, olvídese que lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Entonces, haga así como Aarón. O si no, haga como Alirio, para los que conocen a Alirio. Si no, bueno, después yo se lo presento. Alirio se queda dormido en las reuniones. Hace fuerza para estirar los ojos. Pero póngale usted 3 películas, son las 4 de la mañana y está así. Y usted lo llama Alirio y él no oye. Pero póngale una película que le escucha clarito, se le amplifican los oídos. Entonces, vamos a unir esos dos espíritus y hágase cuenta que esta es una película que le interesa, una película, no sé, de terror, de lo que a usted le guste. Porque yo creo que el Señor nos quiere decir algo en esta mañana. Y una de las ventajas que uno tiene al estudiar la Escritura es que uno recibe de primera mano la transmisión de lo que Dios te quiere decir. Porque en esta mañana lo que voy a hablar
el 90% es una retransmisión. Es una retransmisión porque ya la transmisión la recibí. Yo voy a retransmitir lo que he recibido. Por eso para mí es importante de que usted preste atención a esto, que va a ser una retransmisión de lo que el Señor ya previamente ha ministrado. La ventaja de uno recibir una retransmisión es que el que recibió la transmisión de primera mano puede corregir los detalles. Entonces dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso sobre vuestras almas. Versículo 30. Dígalo conmigo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dígalo una vez más: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre celestial, Espíritu Santo, condúcenos en esta mañana. Guíanos. Suéltanos una palabra a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Porque como siempre lo he dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, esta palabra, Señor, que creemos que viene de tu corazón, va a servir, va a ser de utilidad a mi vida, Señor, porque esa tu palabra se traduce en vida. Esa tu palabra se convierte en vida. Por lo tanto, Señor, lo que voy a recibir me va a servir para vivir, me va a servir para la vida. Me va a servir, Señor, para continuar y para avanzar. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Entonces decía que hoy, para cerrar esta serie, que en lo personal ha sido de gran edificación, de manera integral a mi vida, quiero finalizarla continuando, reflexionando sobre algunos pensamientos, amplificando algunos pensamientos que nos van a ser de mucho provecho a nuestro espíritu. Diga: van a ser de provecho a mi espíritu. Entonces, mi amada iglesia, la Biblia, las Escrituras, es un libro literario altamente rico en figuras literarias. Es un texto altamente rico en figuras literarias. Todas estas figuras que el Señor permitió usar, Él se ha valido de estas figuras para que de alguna u otra forma el hombre comprenda, el hombre entienda lo que Él siempre ha querido decir en todas las generaciones. Permítame mencionarle algunas solamente. Por ejemplo, si usted va a leer la Escritura, usted seguramente va a conseguir figuras, va a conseguir parábolas usando el término campo. De esa figura, campo, nos vienen otras grandes enseñanzas. Por ejemplo, cuando se usa esta palabra, se usa también la palabra tierra. Lo que cayó en buena tierra, lo que cayó en tierra mala, etcétera, etcétera. Se usa este término y de allí parten otras figuras que nos han brindado, repito, grandes enseñanzas. ¿Con qué intención? Con la intención de que el hombre comprenda lo que Dios ha querido decir. De campo nos llegan árboles: el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo soy la vid, mi padre es el labrador, etcétera. De esta palabra nos llega viña, nos llega labrador, nos llega fruto, nos llega higuera y cualquier cantidad de figuras más. Pero también aparece otro término que de allí se deriva mucho. Nos aparece el término animales o bestias. De este término nos llega, por ejemplo, cordero. Y pregunto, ¿conseguimos enseñanzas que nos hablan acerca del cordero?
Por supuesto, nos llega también langosta, nos llegan ovejas, nos llega ciervos, nos llega águila y cualquier cantidad de nombres de animales. Hay otro término que se usa y es hombre. De hombre nos llegan enseñanzas que nos hablan acerca de genética. Se nos habla de descendencia, se nos habla de la mujer, se nos habla del hombre, del varón, de lo que es ser masculino. Se nos habla de unión, se nos habla de familia, se nos habla de que somos cuerpo, se nos habla también de muerte y de vida. En ese sentido, yo quiero usar una figura que se usa para entender principios espirituales. Yo hoy les quiero hablar acerca de la figura matrimonial, de lo que es el matrimonio, para poder capturar y comprender lo que Dios hoy nos quiere decir. A manera de resumen, el domingo les decía la importancia, o les compartía lo que es estar enyugado a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie puede edificar si no está unido a la mente del edificador. ¿Lo recuerdan? Nadie puede edificar en este reino si no hay un travesaño espiritual que nos haya unido con Cristo. Por eso decíamos que yugo era un travesaño, era una madera donde se unían a dos bueyes, el buey viejo con mayor experiencia, con mayor fuerza, y un buey joven, inexperto, que no conocía el trabajo, pero precisamente esa era la idea. Se enyugaban dos bueyes y el buey mayor, el maestro por así decirlo, le enseñaba, doblegaba, entrenaba. Era el mentor del buey joven. ¿Cuál es la intención de enyugar dos bueyes? Pues la intención del sembrador, la intención del agricultor es producción, es unirlos para un trabajo productivo. Los bueyes preparaban la tierra, los bueyes acondicionan la tierra, después se siembra la semilla y por ende se cosecha. La intención primaria de enyugar los bueyes no era esclavitud, no era opresión, era trabajo productivo. Eso tiene mucho que ver con nuestra asignación como iglesia. Los ministerios que están en Efesios 4, 11 y 12 son ministerios productivos, son ministerios de construcción, es un ministerio de edificación. Por eso se usa el término edificación. En ese sentido, eso quiere decir que entonces, si vamos a hacer un trabajo para Dios, si vamos a laborar en el campo, en la construcción de Dios, vamos a necesitar estar enyugados a la mente del edificador, a la mente del arquitecto, del constructor de esta ciudad. ¿Cuántos me están entendiendo? Me estoy dando a entender en ese sentido. Entonces, la intención del yugo era eso. Lo que pasa es que siempre hemos visto desde una perspectiva que la palabra yugo siempre la hemos percibido como opresión, como esclavitud. Y semánticamente es cierto, semánticamente o etimológicamente, yugo tiene que ver con sujeción, tiene que ver con estar sujeto, tiene que ver con servidumbre. Pero la perspectiva en el reino es diferente, porque si el yugo fuera del todo negativo, el Señor no hubiese dicho: llevad mi yugo sobre vosotros. El problema es que el hombre fue creado para llevar un yugo, pero el asunto es que está llevando los yugos que él mismo se ha buscado, los yugos del pecado. Los yugos del pecado producen muerte, producen destrucción. Ellos, en aquel contexto a quien el Señor les está hablando, ellos llevaban el yugo de la ley, y el yugo de la ley era esclavitud, el yugo de la ley era condenación, el yugo de la ley no tenía nada que ver con libertad. Pero en el reino su yugo produce vida eterna, en el reino su yugo produce libertad. En el reino estar enyugados a Cristo no es pérdida, es avance, porque estar conectado con la cabeza, estar enyugado con la cabeza de Cristo, te va a posicionar en la mayor calidad de vida que el ser humano puede experimentar en la tierra. Una persona que está conectada a la cabeza de Cristo es una persona que vive adelantado a sus tiempos, es una persona que tiene inteligencia espiritual. ¿Por qué inteligencia espiritual? Porque la ciencia ha descubierto que hay 8 o 7 tipos de inteligencia.
No todos nosotros somos inteligentes para lo mismo. Hay 8 tipos de inteligencia, pues a la ciencia se le escapó la inteligencia espiritual. Es la única inteligencia que el apóstol Pablo desarrolla, inteligencia espiritual. La razón por la cual Pablo oraba por sabiduría, conocimiento y revelación era para producir en los santos inteligencia espiritual. Por lo tanto, este asunto de edificar la ciudad de Dios, bienvenidos los abogados, bienvenidos los ingenieros, bienvenidos los docentes, pero si esos docentes, si esos abogados, si esos ingenieros no tienen inteligencia espiritual, no pueden edificar con herramientas naturales la ciudad celestial, no pueden. Por eso aquí se te imparte la nueva vida. Por eso aquí nacemos de nuevo, porque en el nuevo nacimiento se nos imparte la inteligencia espiritual. Entonces el yugo divino se nos tiene que revelar. Ese travesaño divino que nos une a Cristo se nos tiene que revelar. Para ser idóneos, entonces, primeramente, vamos a necesitar estar enyugados con la mente de Cristo. Primeramente, ¿qué? Vamos a necesitar estar enyugados a la mente de Cristo. Porque nadie edifica, escuche, nadie edifica separado de la mente del edificador. Nadie. En segundo lugar, después de estar enyugados a la mente de Cristo, debemos procurar ser yugos ideales y no yugos desiguales. Decíamos que un yugo desigual era cuando el toro joven no quería sujetarse, estaba en constante rebeldía, movía la cabeza y no era dócil al trabajo. Pues el Señor decía: aprended de mí que soy manso. ¿Por qué? Porque él estaba llevando el yugo del Padre. O sea, tranquilo, manso, humilde. Porque para llevar el yugo de Cristo hay que ser humilde de corazón, hay que ser manso, hay que ser pobre en espíritu. Es la única pobreza que te cae bien. Ser humilde, eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Ser humilde, reconocer que solo no se puede labrar. Necesitamos la experiencia del más fuerte y del maestro. Entonces, ¿qué era lo que veíamos? Podemos ver en la escritura varios yugos. En Getsemaní el Señor manifestó el yugo del Padre. Él llevaba ese yugo. ¿Cuál era su yugo? Cumplir con la voluntad del Padre. Pero en el Gólgota vemos el yugo romano. En el Gólgota, ¿qué es lo que vemos en el Gólgota? Vemos un travesaño, vemos un trozo de madera. Ese yugo se lo pusieron los soldados romanos. El Señor llevó ese yugo. Y a partir de aquí voy a compartir con ustedes lo que hoy corresponde. Pero ¿qué es lo que sucede en la resurrección? Vea usted la progresión. El yugo de Getsemaní impuesto por su Padre. El yugo del Gólgota, que es la madera romana que él se le impuso para llevar. Ahora, ¿qué surge en la resurrección? Pues a partir de hoy, a partir de aquí vamos a ver esto el día de hoy. Vamos a ver el yugo que une a Cristo con la iglesia. Porque antes de la resurrección Él no está unido a un cuerpo. Antes de la resurrección Él no está unido a la iglesia. Él se une a la iglesia en su resurrección. Por lo tanto, aquí escúcheme, Él soltó el yugo de la voluntad del Padre. ¿Por qué la suelta en su muerte? Porque cumplió con ese trabajo, cumplió con ese arado, cumplió con esa tarea. En la resurrección Él suelta el yugo romano. ¿Por qué? Porque ya según los romanos lo habían enterrado. Según la cultura judía estaba muerto. Lo bajaron de allí. Él bajó sin el yugo del Gólgota. Pero cuando resucitó, Él se puso otro yugo. El yugo que Él quería, la unión que Él quería, la conexión que Él quería. Porque repito, el yugo era un travesaño que se usaba para unir dos elementos. Esa era la unión que Él quería, la unión con su iglesia. Levanta tu mano conmigo, por favor, y recibe esto. Se nos tiene que revelar el yugo que existe
La unión que existe entre Cristo y la iglesia. Una vez más se nos tiene que iluminar la unión que existe entre Cristo y la iglesia. Hay yugos divinos, hay yugos espirituales que nos conectan. Este yugo no es opresión, este yugo no es esclavitud. Al contrario, este yugo se hizo para producción. Este yugo se hizo para el trabajo. Este yugo se hizo para preparar una tierra, para sembrar una semilla, pero también se hizo para recoger un fruto. Era necesario el yugo entre Cristo y la iglesia, porque si no hay unión entre Cristo y la iglesia, no se puede recoger el fruto del reino. Entonces, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era la intención del labrador? Cuando unía dos bueyes, ese era el fin: trabajar la tierra, sembrar la tierra y cosechar la tierra. Esta unión entre Cristo y la iglesia es esto. La intención es esa: trabajar la tierra, sembrar la semilla en la tierra y cosechar el fruto de la tierra. Diga: trabajar la tierra, sembrar la semilla en la tierra y cosechar el fruto en la tierra. ¿Cuál es la idea de la palabra de hoy, del cierre de esta serie? Crear un nivel de conciencia que necesitamos ser idóneos, que necesitamos estar enyugados a la mente de Cristo, porque el fin que buscamos es el trabajo productivo, es la edificación de la ciudad, es la transformación de la gente, empezando a partir de nosotros. Por eso el proyecto de vida que debes hacer no es un sueño utópico, no es una utopía. Ese es un asunto, una tarea que debes comenzar desde ya. El asunto de la graduación de domingos pasados no debe quedar allí, no. Esto tiene que ver con eso. Dios le ha estado hablando a esta casa. La gente no se gradúa para encerrarse. La gente se gradúa para ir al campo a hacer el trabajo, para ir al campo de trabajo. ¿A qué? A laborar, a desarrollar y a ejercer su profesión. Porque si decimos que nuestros hijos disfrutarán la ciudad, para eso vamos a necesitar, número uno, conocer el yugo que nos une a Cristo, y número dos, conocer los yugos que nos conectan entre nosotros. De hecho, la ley fue resumida en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Pues eso que nos une a Dios, se nos tiene que iluminar ese yugo. Ese es un yugo de amor, amar a Dios y amar al prójimo, porque así funciona esta maquinaria de trabajo, unidos a Dios y unidos con la gente. Diga: yugo post resurrección. Vaya conmigo a Efesios 2, del 5 al 6. Vamos a ver qué sucede en su resurrección. Efesios 2, del 5 al 6 dice: y aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos como muertos, nos dio vida, resalta esa palabra, juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Escúcheme esto: el poder que hizo a Jesucristo ser levantado de entre los muertos es el mismo poder que juntamente con Él nos resucitó de esa muerte. En otras palabras, el día que el Señor resucitó, tú estabas en esa resurrección. Estos son los misterios del reino. Pastor, pero yo no había nacido. Yo tampoco, pero tú y yo estábamos en esa resurrección, porque resulta que para Él ya tú y yo contábamos como el cuerpo. Tú y yo contábamos como su cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Por esa razón, escúchame, se usa la palabra juntamente con Él nos resucitó.
Pregunto, ¿éramos dignos de esa resurrección? No éramos dignos de esa resurrección, pero juntamente con Él nos resucitaron. No fue que te resucitaron después, no fue que te resucitaron el día que confesaste. Juntamente con Él te resucitaron. Esta es la razón por la cual el versículo a continuación dice que asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. La razón por la cual hay una verdad que dice que está sentado en lugares celestiales con Cristo es porque juntamente resucitaste con Él. Si no hubieses resucitado con Él, no te hubiesen sentado en lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, juntamente con Él fuiste crucificado, pero juntamente con Él fuiste resucitado. Juntamente con Él fuiste sentado. Y también dice que en su bautismo tú fuiste bautizado. En todo momento Cristo tenía en cuenta a la iglesia. Y la palabra que se usa allí es juntamente. Márquela. Esta palabra en el original se lee: te co-levantó y te co-sentó. Así se lee en el original. Esta palabra juntamente lo que quiere decir es: recibe esto en tu espíritu. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo resucitaste. Al mismo tiempo fuiste levantado. Al mismo tiempo, ¿por qué? Porque hay un yugo que te une a Cristo. Hay un yugo que nos conjuga, que nos mantiene enyugados en su muerte y en su resurrección. Ese es el cuerpo inseparable que Cristo tiene. Es imposible quebrantar. Entonces les decía al principio que voy a usar una figura. ¿Y cuál es la figura? El matrimonio. Diga, el matrimonio. Decíamos que de la palabra yugo nos llega la palabra coyuntura, yugular y cónyuge. ¿Lo recuerdan? Que de esta palabra nos llegan estas tres palabras. Y permítame quedarme con cónyuge. ¿Por qué coyuntura? Porque la coyuntura es la unión de varias venas. Yugular, perdón. La palabra yugular, de allí nos viene, de yugo nos llega yugular. ¿Por qué? Porque la yugular es la unión de otras venas. Coyuntura es la unión de dos partes. Por ejemplo, esta coyuntura que está aquí, que le llamamos rodilla, une estas dos partes, conecta. Entonces, cónyuge, ese término cónyuge es la unión de dos partes, es la unión de dos personas. ¿Lo estamos viendo? ¿Qué es entonces el nuevo pacto? El nuevo pacto es el estado conyugal entre Cristo y la iglesia. Yo se los decía el domingo de la graduación. Lo que significa espiritualmente la figura de la mujer es poderoso. Porque la mujer que se pierde en Génesis es la mujer que se busca en todo el Antiguo Testamento y nadie la consiguió. Un hombre como Salomón pudo decir que tuvo 1000 mujeres y nunca consiguió la ideal. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba escondida, que estaba perdida. Pero Cristo es el que descubre a esa mujer. Esa mujer es la iglesia. No hay una mujer como la iglesia.
Ahora Cristo no anda buscando otra mujer. ¿Por qué? Porque ya la iglesia fue constituida, fue resucitada, fue limpiada, fue empoderada y fue comisionada. El nuevo pacto no es otra cosa, repito, que el estado conyugal entre Cristo y la iglesia. Hay un pacto matrimonial, hay un yugo de amor entre Cristo y la iglesia, inquebrantable, indivisible, inseparable. ¿Y hacia dónde vamos, pastor, con todo esto? Ya lo vamos a ver. Por lo tanto, no se puede ser idóneo matrimonialmente hablando si no hay un compromiso matrimonial primero. ¿Me explico? Francis no hubiese sido idónea si no nos hubiésemos casado primero. Porque la idoneidad no se descubre en la soltería, la idoneidad se descubre en el matrimonio. Entonces, si estamos hablando de gente idónea, de una iglesia idónea, de hombres y mujeres idóneos, de jóvenes idóneos, se nos tiene que revelar el pacto matrimonial que hay entre Cristo y la iglesia. Porque Dios está comprometido con su esposa. Dios está comprometido con su iglesia. Por eso se entregó por ella. Por eso murió por ella. Por eso resucitó por ella. Él está comprometido con la iglesia. Si Él busca idoneidad, tiene que ser de la iglesia. Escúchame esto. En el hebreo original, hebreo. Porque el hecho de que nosotros fundamentemos a la iglesia en el nuevo pacto no quiere decir que hemos abdicado o caducado el Antiguo Testamento. Eso es falso. El Antiguo Testamento es altamente valioso. ¿Por qué es valioso? Porque allí están los principios, las primeras menciones que se constituyen después en el Nuevo Testamento. Es altamente valioso. En los originales del hebreo del Antiguo Testamento no existe la palabra soltería. Por lo tanto, la figura del noviazgo no existe como nosotros lo vemos. Esa es para nuestra cultura que no, aquel es novio de aquel. Duran 3 años de novio y después se dejan. No, ahora es novia de la otra. 5 años de novio, mano para allá, mano para acá, y después ya no. Hermano, eso no existe en la cultura judía. La figura del noviazgo no existe en la soltería. Yo me pregunto, ¿quién fue el que salió diciendo que la iglesia es la novia de Cristo? Según, escúchame, por eso es que, ay Dios mío, les hemos dicho en reiteradas ocasiones que uno no puede sacar un texto de contexto, ¿verdad que sí? Que uno tiene que revisar quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, en qué tiempo lo dijo. Hermano, y los primeros que enseñan estas cosas son los primeros que violentan los principios de interpretación bíblica. Entonces, la figura del noviazgo en la cultura judía y sobre todo en la cultura judía antigua, no existe la figura del noviazgo. ¿Por qué? Imagínense si ni siquiera la soltería. ¿Por qué no aparece en el original soltería? Porque para la cultura judía era una fiesta, era una gloria, era una honra cuando uno de sus hijos se casaban. ¿Sabe por qué? Y era una fiesta mayor si la mujer tenía hijos, si el hombre dejaba descendencia y si tenía 30 hijos, 40 hijos, 50 hijos. Mientras más hijos tuviera, para ellos mejor. ¿Por qué? Porque ellos conocían una palabra que se había declarado en Génesis. Y la palabra era que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías. Por eso la figura de soltero no aparece, porque la meta no era quedarse soltero, la meta era llegar al matrimonio, la meta era casarse para dejar descendencia. Por eso usted decía, qué gloria el que ha llenado su aljaba de hijos y yo no sé qué. Y era una honra.
Por eso era una deshonra quien no tuviese descendencia. Porque ellos no sabían de qué mujer iba a nacer el Mesías. Por eso tenía que producir, fructificar, ser fértil, dejar descendencia. Por eso no estaba aquí en su mente soltero. No. ¿Qué sucede? ¿Por qué no existe como tal la figura del noviazgo? Porque en el preciso momento que ambas familias concertaban el compromiso, es decir, Francis y yo gustamos, ambas familias concertábamos, yo quiero casarme con su hija. Desde el mismo momento en que nos comprometíamos, ella y yo y las familias, a partir de ese momento se les llamaba esposos. No había llegado el día, me explico, no se había consumado, pero ya se les decía esposos porque ya había un pacto de palabra. Por lo tanto, eso no era el noviazgo de ahora, que es una guachafita y un relajo. ¿Me explico? No, eso era que si ya se habían hablado, era que se tenían que casar. Por eso de antemano se les decía esposo. Se les decía novio, sí, se les decía novio, pero no era el noviazgo como ahora, porque en realidad, por eso se les decían los dos, esposos y el novio. De hecho, el término novio lo usaban el día del matrimonio. El día del matrimonio. ¿Cómo era la ceremonia? Ya había un compromiso en lo que se fijaba la fecha. Eso eran semanas de fiesta. Semanas de fiesta. Se corría la voz. Y el día que llegaba la fecha del matrimonio, había toda una procesión. El novio con todos sus amigos hacían una procesión. Él iba hasta la casa de la novia. Por su parte, la novia duraba todo el día arreglándose, preparándose, vistiéndose, se echaba aceite, ungüento, se perfumaba. Y cuando el novio llegaba, aquello era una algarabía, un asunto. Y esta ceremonia era una ceremonia muy solemne. ¿Cómo se sabía? No había estado civil como ahora, o sea, no habían leyes a dónde ir a hacer en aquel tiempo, me estoy explicando. Pero ¿cómo se sabía que esas dos personas se habían unido en matrimonio? Cuando el novio se llevaba para su casa a su esposa. Al trasladarla a su casa, ya esas dos personas estaban legalmente casados. Otro detalle interesante, que el novio tenía que trabajar para compensarle al padre todo lo que él había invertido en crecimiento y educación de su hija. Por eso Jacob, ¿recuerdan a Jacob? Por eso Jacob tuvo que trabajar 14 años. Porque él le tenía que pagar un dote de honra al padre, a Labán. ¿Por qué? Por la crianza, por la educación, todo lo que él había invertido, él tenía que pagarle. Ahora, ¿por qué Labán engaña a Jacob? Porque era tradición taparse el rostro. Por eso lo engañó. Porque la muchacha iba con el rostro tapado. ¿Me estoy explicando? Cuando levantó el día siguiente está Noé. Hermano, eso es triste, yo. Debe ser una experiencia traumática. Bicho. Tú te imaginas que estés contento, gozándote, emocionado, y al otro día, ver, ¿qué es esto? Hay otro detalle interesante. Después que el novio con sus amigos entraban a casa, se cerraba la puerta. Y después que se cerraba la puerta, más nadie entraba. Y se hacía un traje. Por eso lo que dice los evangelios, de que cómo entraste aquí sin haber estado vestido de boda. Se cerraba la puerta después que el novio entraba, porque era una afrenta llegar tarde. Era una afrenta.
Tenía que estar allí en lo que el novio pasara. Él tenía que unirse a esa caravana y entrar. Y hasta que el novio no pagaba, no se consumaba el casamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo en la cruz? Veo a un hombre pagando por la iglesia. Veo a un hombre cancelando por la iglesia. ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Es un hecho público, era un hecho notorio. Hay una caravana desde su aprehensión hasta el Gólgota. ¿Qué es lo que yo veo en la cruz? La consumación de lo que el Señor dijo: yo voy a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque en la cultura se consumaba este acto solemne cuando el novio se llevaba para su casa a su esposa. En ese sentido, ¿qué es lo que Dios por gracia le muestra a Juan en Patmos? Vaya conmigo a Apocalipsis 21:2. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué vio Juan? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dice, dispuesta como una novia. ¿Cómo dice? Dispuesta como una esposa ataviada, arreglada para su novio. ¿Cómo dice? Para su marido. Versículo 9 de ese mismo capítulo, por favor. Versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la novia. ¿Qué dice? Yo te mostraré la desposada, la novia del Cordero. ¿Cómo dice? La esposa del Cordero. La palabra desposada, ¿sabe qué significa? Recién casado. Eso es lo que significa la palabra desposado o desposada. Una persona que está recién casado. Escúcheme esto: Dios por gracia le permitió a Juan ver las bodas del Cordero. Y cuando vio a la iglesia, cuando vio a la ciudad de Dios, por eso es que es una figura, escúcheme, es una figura para entender una verdad espiritual. Él vio a la ciudad, la nueva Jerusalén. Cuando él ve esa ciudad, ¿cómo la vio? La vio como una esposa, y de paso la vio desposada, que significa recién casada. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:1? Apocalipsis es el único libro que dice para qué fue escrito. Es el único de los 66 libros. Apocalipsis es el único libro que dice para qué fue escrito. Dice que fue escrito para revelar a Jesucristo. Escúchame esto. Dice que fue escrito para revelar a Jesucristo. Si en realidad queremos conocer más a Cristo, pues vamos a tener que conocer Apocalipsis, porque es el libro que dice tajantemente que fue escrito para revelar a Jesucristo. ¿Y por qué fue escrito para revelar a Jesucristo? Porque pocos años atrás, Cristo había sido resucitado. Por lo tanto, lo que Dios le muestra a Juan en Patmos fue lo que sucedió en su resurrección y en la ascensión del Señor. Porque el Señor vino solo, pero regresó acompañado. En otras palabras, vine solo, pero me voy casado. Vine solo, pero me voy enyugado con la iglesia. Vine solo, pero me voy con la nueva creación. Por eso te sentaron en lugares celestiales, porque Él te regresó a casa. Porque la ceremonia era tan solemne que el novio se la llevaba. Por eso él hacía la procesión. Iba, la buscaba a su casa, y de su casa la sacaba para
su casa. Por eso estás en lugares celestiales, porque Cristo vino, Él nos buscó y nos subió y nos sentó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Este es el punto medular de este cierre en esta mañana. Porque no va a haber idoneidad. Dios no busca idoneidad en soltería. Estoy hablando una verdad material, terrenal, para entender una verdad espiritual. Dios no busca idoneidad en soltería. Él lo va a buscar con la iglesia a la cual se casó. Me estoy explicando. Si vamos a ser idóneos para edificar, definitivamente se nos va a tener que iluminar, que abrir en nuestro espíritu el estado civil espiritual de la iglesia. ¿Usted está entendiendo eso? Se nos va a tener que abrir el estado civil espiritual de la iglesia. ¿Cuál es tu estado civil? Bueno, yo soy soltero. ¿Cuál es tu estado civil? Bueno, yo soy casado. ¿Cuál es tu estado civil? Bueno, yo soy viudo. Pues a nosotros se nos va a tener que iluminar de los tres estados civiles el que hay. Porque ni somos solteros, ni somos viudos. Tenemos un estado civil con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque mientras tengamos una mentalidad de soltería, siempre vamos a estar preparándonos para la boda. ¿Cómo viven muchos cristianos esperando la boda? Las bodas del Cordero, esperando las bodas del Cordero, esperando que suene, porque me voy con él, porque el novio me viene a buscar. Me estoy explicando. No, señores, la boda ya se dio y usted no se ha dado cuenta. El rey lo que está esperando, el esposo lo que está esperando es que usted ejecute su idoneidad, que usted ejecute su competencia, que lleve el yugo junto con él para sembrar y para recoger la cosecha. Los libros, las dos cartas de más alta revelación son Efesios y Colosenses. Son las dos cartas de más alta revelación. Y en Efesios es donde el apóstol Pablo usa la figura del matrimonio. Pero entienda que lo que Pablo dice allí del matrimonio no es porque él iba a dar un consejo del matrimonio. Porque la revelación que Pablo manejaba era la revelación de Jesucristo. No del hombre que le pegaba a la mujer. Era la revelación de Jesucristo. Por eso, Colosenses y Efesios, usted va allí a conocer, cuando usted lee, usted va allí a descubrir la revelación de Jesucristo, la revelación de la iglesia. Por eso dice: ven y te mostraré la desposada. ¿Sabía usted que Pablo se la lleva muy bien y entiende muy bien Apocalipsis? Muchas cosas que Pablo escribió no están divorciadas del libro de Apocalipsis. Solo que Pablo, con una mentalidad pedagógica, él se encargó de explicar mejor lo que Juan dejó escrito. Pero la mujer desposada que ve Juan es la misma mujer que ve Pablo. Efesios 5, del 22 al 32. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Observe aquí que la figura es matrimonial, no es noviazgo. La figura ¿cuál es? Matrimonial. Allí no dice las novias estén sujetas a los novios. No dice las casadas. Es una figura de matrimonio. El 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pregunto, ¿cómo un hombre puede ser cabeza de una mujer si no se ha casado? Delante de la ley y delante de Dios, él no es cabeza, porque tiene que estar ¿qué? Casado. Por lo tanto, aquí hay un contraste. ¿Qué es lo que el contraste nos está diciendo? Si el marido en la tierra es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. Y la pregunta es: ¿por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Porque Él es el marido. Si Él no fuera el marido y si no se hubiese consumado el pacto matrimonial, Él no fuese la cabeza. Ya que ahora está consumada esa relación conyugal, Él es la cabeza.
Y al final, para no leerlo todo, versículo 32. Dice, grande es este misterio. Pregunto, ¿cuál misterio? La unión que hay entre Cristo y la iglesia es un misterio. Para la mente natural, para la mente carnal es un misterio, pero para los entendidos no es un misterio. ¿Por qué no es un misterio? Porque ya a usted se le iluminó. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Todo lo que él viene diciendo era para explicar el matrimonio que hay entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, mi amada ciudad de Dios, el estado civil espiritual de la iglesia se nos tiene que iluminar y que terminar de encajar en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque hasta que el estado civil de la iglesia no se nos ilumine, no podremos comportarnos como tal. ¿Y de qué manera nos tenemos que comportar, pastor? Nos tenemos que comportar como casados, porque en el reino la soltería espiritual produce retraso. Este estado civil se nos tiene que iluminar. Que era Adán y Eva en Génesis, sombra y figura de la unión entre Cristo y la iglesia. Que era el pacto de Dios con Israel en el antiguo pacto, era sombra y figura del pacto entre Cristo y la iglesia. Que es Cantar de los Cantares, que a muchos jóvenes les gusta leer Cantar de los Cantares, les fascina ese libro, no leen otra cosa. Pero Cantar de los Cantares es sombra y figura del amor, del romance, de la pasión matrimonial que hay entre Cristo y la iglesia. Ese libro no está allí porque es un libro pornográfico o porque es un libro erótico. No es para sacar las 50 blancas de Cristo, no. Las 50 sombras son del sistema. Entonces nunca faltará uno de este lado. Ay no, las 50 nubes de Cristo. Y se basa en Cantar de los Cantares. Amada mía, tu pecho. Ay, tu pecho son como las montañas del Sinaí. Y tus piernas como... Hermano, ese libro está allí porque es sombra y figura de la unión y del amor que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso lo que se dijo en Génesis, Pablo después lo reafirma. En Génesis se dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa verdad de la tierra es una realidad espiritual, que Cristo iba a dejar al Padre y se iba a unir con la iglesia. ¿Qué significa todo esto? Con esto quiero cerrar. Porque esta no es una palabra para cualquier persona. Esta es una palabra para gente que está madurando y para gente que está comiendo sólido en Cristo. Lo que se nos tiene que abrir, repito, es que tenemos que renunciar a una mentalidad de soltero espiritual. ¿Por qué? Porque el soltero, la palabra soltero significa suelto. La palabra soltero significa solitario. Escúcheme bien, un soltero no tiene compromiso con nadie ni con nada. Un soltero no tiene compromiso de llevar comida para la casa. Un soltero no tiene compromiso de levantarse temprano para ir a trabajar. Un soltero no tiene compromiso matrimonial con nadie. Un soltero no tiene que estar cuidando niños, me estoy explicando. Un soltero lleva una vida como quiere, puede ir para donde quiere porque no tiene un compromiso, no está atado a ninguna pareja. Puede acostarse muy tarde y puede levantarse también muy tarde. Pero una persona cuando está casada y cuando se unió en matrimonio por amor, tiene que levantarse temprano aunque no quiera. Tiene que ir a trabajar aunque no quiera. Tiene que llevar comida para la casa aunque no quiera. La razón y la pregunta que hay es ¿por qué lo hace? Lo hace porque ya tiene una mentalidad de casado. Ya dejó de ser soltero. Repito, en el reino la soltería es un atraso. ¿Sabes por qué hay gente que no se compromete? ¿Sabes por qué hay gente que no ora? ¿Sabes por qué hay gente que no ofrenda? Porque tienen una mentalidad de soltería. No tienen compromiso con la causa. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo?
Mi esposa se levanta todos los días a las 5 de la mañana a atender a los muchachos, a bañar a los muchachos, a hacerle comida a los muchachos. Y yo le digo a veces, pero chica, pero acuéstate un rato, descansa. ¿Sabes por qué lo hace? Porque su estado civil cambió. Ella lo hace porque pasó un día de soltería a estar casada. Lo hace porque de por medio de ese sacrificio hay un pacto de amor. Ella ama a sus hijos, ella ama a su bello esposo, ella ama a la familia que tiene. ¿Me estás escuchando? Hay que reprender todo espíritu de soltería espiritual, toda mentalidad de soltería espiritual. La gente que retrocede, la gente que se va, la gente que es inconsistente, es porque tienen una mentalidad y una carne de soltería. Ellos piensan que no, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo no tengo compromiso. Me estoy explicando, pero el que se le ha revelado el estado civil espiritual de Cristo viene. ¿Por qué? Porque está comprometido. Él ora porque está comprometido. Él ofrenda porque está comprometido. Él predica porque está comprometido. Por eso este evangelio tan hermoso y tan precioso no avanza, porque lo que tenemos es una cantidad de solteros en las congregaciones. Yugos desiguales. Son yugos desiguales. Están unidos a un nuevo pacto por gracia, pero son desiguales porque siguen teniendo una mentalidad de soltería. Y a todo el que se ha casado ha vivido esta experiencia. Cuando usted se casa, el primer año, usted a veces siente que está soltero, ¿sí o no? Y a veces entra en sí como, ay no, sí, ya yo estoy casado. El primer año usted sigue comportándose como soltero. El primer año usted sigue hablando como soltero. El primer año usted sigue pensando como soltero. Y usted piensa que tiene la libertad. No, ya tengo una esposa. El soltero puede hacer así. ¿Ah? El soltero le puede tirar besos a todas. ¿Por qué? Porque él no tiene compromiso. ¿Ah? Ay, mami, a todas. Pero el que está casado ya no lo puede hacer abiertamente porque él tiene un yugo con una mujer. Se puede acostar a la hora que quiera. El soltero no está pendiente de que tiene que comprar la comida en la casa. Él sabe que si papá está, papá la compra. Él sabe que si mamá está, mamá la lleva. ¿Ve? Pero el que se le ha revelado su estado civil conyugal con Cristo en el reino sabe que tiene un compromiso. Estoy porque es mi compromiso. Oro porque es mi compromiso. Ofrendo porque es mi compromiso. Yo vengo porque es mi compromiso. Sirvo porque es mi compromiso. Tengo un compromiso matrimonial, un compromiso de amor. Mucha soltería. Mucha soltería. Y nadie logrará quemar todas las etapas de su vida en soltería. Yo reprendo toda soltería de esta casa. Porque dijo Pablo en 1 Corintios 7:34. Pónmelo por favor, para cerrar. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Cuando se habla de doncella, es una persona soltera, sin compromiso, sin marido. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, dice Pablo. Esto es en un término literal. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser así santa en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado del mundo y de cómo agradar a su marido. Esta realidad, esta verdad de nuestra realidad, vamos a llevarla a un ámbito espiritual. Si literalmente la que ama a su esposo trata de agradar a su esposo, si esto lo llevamos a lo espiritual, la iglesia, porque está casada, debe agradar a su marido, que es Cristo. Por lo tanto, tenemos que ver el doble estado civil que tenía Pablo. Pablo dijo: yo les aconsejo que se queden como nosotros. Pablo, en nuestra realidad,
social, él era soltero, pero en Cristo estaba casado. O sea que cuando él dice, yo prefiero que se queden como yo, sean solteros para el sistema, pero cásense para Cristo. Porque si estoy solo en el sistema, tengo más tiempo de libertad, de maniobrar, pero estoy casado con Cristo para agradarle a Él. Hay mucha soltería en las congregaciones. Mucha soltería. No hay compromiso. Porque el matrimonio, ¿qué es? Un compromiso. El matrimonio, ¿qué es? Es un pacto. Y mientras haya una mentalidad de soltería, esas personas no van a avanzar. ¿Por qué no van a avanzar? Porque Dios no se compromete con solteros. Porque si Dios se comprometiera con solteros, eso es un adulterio o una fornicación. Por eso dice, el que se une al Señor, un espíritu. Porque es voluntario el que se une. Y no vamos aquí a hacer, en días pasados fue la graduación de los santos. Y no es que vamos a hacer el matrimonio de la iglesia, pero usted debería casarse. Usted debería comprometerse. Porque solo para manifestar nuestra idoneidad como iglesia debemos estar casados. Ponte de pie, por favor. La soltería espiritual es un desperdicio. Por eso en Génesis se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La idea allí para esa expresión era, es un desperdicio que esté solo. Por eso se dice, no es bueno que esté solo. ¿Por qué? Porque la soltería es un desperdicio. Repito, la soltería espiritual es un desperdicio. No es que usted va a salir de aquí, escuchaste el pastor, vamos a darle, vamos al sano. La soltería espiritual es un desperdicio. ¿Por qué? Porque soltero es estar suelto, es estar separado. Soltero significa estar aislado, solitario. Espiritualmente la soltería, repito, es un desperdicio, porque Dios no fecunda espiritualmente a un soltero. Dios no fecunda. Y esta palabra nos daría pie para otra palabra, ya será algún día, para hablar de la desnudez del marido. Por eso el Espíritu y por eso el Padre te revela a Cristo, para que tú conozcas la desnudez de Cristo. Y ese principio se anuncia desde Génesis. Y conoció a Adán a su mujer, y conoció a Abraham, y conoció a aquel, y conoció a aquel. ¿Qué significa la palabra conocer? Que tuvieron intimidad sexual. Por eso siempre he dicho que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Si Dios creó la figura del matrimonio en el mundo que se ve, quiere decir que hay una figura parecida en el mundo que no se ve, porque lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Entonces hay gente que dice, yo la he escuchado, pero a mí que no se me revela nada. Pero yo leo la Biblia y yo no se me revela nada. Pues eso significa que con urgencia necesitas conocer la desnudez de tus maridos, porque la revelación viene para que Cristo sea desnudado. Por eso la oración es algo tan bonito, porque el Señor te conoce, pero a Él le agrada de que tú te desnudes. Y no es una desnudez, repito, no es pornografía, es una sinceridad en el espíritu, es ser sincero con el Señor.
Porque Dios no se le desnuda a todo el mundo. Cristo no se le desnuda a todo el mundo. Por eso para muchos Cristo está tapado, está cubierto, está escondido. Y solamente ven la cara de Jesús porque Cristo está tapado. Porque Cristo solo se le desnuda a su iglesia con la cual se casó. Y cuando hay desnudez entre Cristo y la iglesia, entonces se siembra la semilla y se recoge el fruto. Y quiero terminar con algo. Y quiero que me escuchen, por favor, a manera de reflexión. ¿Hasta cuándo Cristo se nos va a seguir desnudando en esta casa? ¿Cuándo vas a responder? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a responder? ¿Qué esperas para responder?